Hola amigos de los visitantes, bienvenido a la nave. Estamos en una nueva sección, la cual vamos a contar historias de terror provenientes de un libro que hemos estado viendo dentro de las últimas transmisiones. El libro que vamos a estar hablando es el libro de Historias de Fantasma de César Parra. Para esto me acompaña la siempre fiel visitante, la Katy, desde Valparaíso. Y ustedes que nos están Hola, hola, viendo. ¿cómo están? La primera historia ocurrió en el verano del 2018 y la persona que la cuenta, en uno de sus días libres, le propuso a su esposo que hicieran humita, que es un plato típico de acá de Chile. Qué rico. Sí. Para, Pareció al pastel de choclo, pero sin lo demás. sí. Para las personas que son de México es similar al tamal o a los tamales, Eh. que nos ven hartas personas de México, entonces para que como una comparación. Entonces No ella cuenta. manches. La cosa es que en esta historia, la mujer dice que estaban afanados con su marido cocinando esta humita y de la nada se le salió una palabra que a lo mejor no debería haber dicho. Ella le dijo a su esposo Ah, que su abuela había muerto. Ella no sabía ya. qué le había pasado, pero sentía que sí debía decirle eso. Obviamente el marido se molestó y le contestó que con esas cosas no se jugaba. Pasó el tiempo Ah, y estaba viva. Estaba viva y la esposa le dijo que había muerto. claro, la esposa le dijo que su abuela había muerto. O sea, Chuta. que su abuela, claro que su abuela había muerto. Sí. Claro, pero no tenía cómo decir, por ejemplo, desde lejos habrá tenido algún tipo de visión o algo así para decir esas palabras. Claro, es que ella no tenía un conocimiento previo al por qué le dijo. Simplemente fue como que se le salió del alma, como Algo dicen. innato. Claro, algo innato Como algo innato. y obviamente el marido se enojó. La cosa es que dejaron pasar la situación. Pasó un momento y al rato ella miró el teléfono celular y tenía una serie de mensajes en el mismo celular, en el WhatsApp, que su abuela Ya. había fallecido. La cosa es que obviamente justo coincidió con lo que ella estaba tratando de comunicarle al marido, ya que al mirar la hora de los mensajes era exactamente el mismo momento que ella le dijo a su marido que su abuela había muerto. De forma simultánea. Sí. Así que de parte de un presentimiento se hizo realidad. O sea, es heavy igual porque te descompagina todo. O sea, imagínate, pongámonos en esta situación en los pies del marido. Si alguien te dice, o sea, no sé, pues, tu pareja te dice, ¿sabes qué? Tu abuelita o tu abuelito murió. ¿Tu opinión le creerías a esa persona? Si es primera vez que hace este tipo de cosas o este evento, porque personalmente yo no le creería. Claro, es que depende. Por ejemplo, si la persona para mí no es conocida, obviamente no le creería, pues sería como un Antares tratando de decirme algo. Y yo soy bastante escéptico un poco al respecto Mm, de eso. Pero si es mi esposa, hay un asunto que es más de confianza entre ambas partes. Y a lo mejor, si yo como marido sospecho que mi esposa tiene ciertas cualidades especiales, porque si hay una conexión tan fuerte entre ambas personas, es que a lo mejor el marido de cierta forma pensaba que su mujer podía tener algún poder, tipo de poder. ¿Cachai? claro. Entonces, claro, si ese caso sí le creo. Pero igual como cuenta la historia, el personaje se molestó, entonces de cierta forma no se lo tomó tan en serio, se lo tomó como que le hubieran tirado una talla. Mm. O quizá puede ser también la reacción a la negativa, decir, no creo, y prefiere solamente tener esa reacción negativa de molestarse, porque, no sé,
Probablemente le hubiera dicho otras cosas. Ahí como que queda en duda si realmente se enojó porque presentía que era verdad o se enojó porque dijo, ah, está molestando. Porque igual como que nada que ver hacer ese tipo de bromas si están haciendo un preparativo de humita y esas cosas. Como que no nos va al caso el comentario que hizo la esposa. Claro, es como un chiste cruel. ¿Mm? Sí. Bueno, igual es Bueno, extraño, no sé. De repente uno dice tengo un presentimiento de que algo va a pasar y eh, termina pasando. O tengo el presentimiento que no debo viajar o ir a tal parte y justamente en ese lugar donde a lo mejor tú tenías que pasar pasa un accidente grave. Yo creo que claro. esta historia se enlaza con ese tipo de poderes o habilidades que a lo mejor tenemos todos. Solamente que a lo mejor la mujer de esa persona la tenía más desarrollada. Mm. De hecho, esa es una de las... Bueno, estaba leyendo el tema de la diferencia entre las premoniciones y los presentimientos. El presentimiento es, tú sientes que algo va a pasar, puede ser en el mismo lapso de tiempo, o puede ser mañana o más tarde, no se sabe con certeza, pero tú sientes que algo malo pasa y claro, justamente pasa, pero tú no sabes qué va a suceder. En cambio, la premonición sí es como tal cual lo dice. Tú tienes o un sueño premonitorio o una visión premonitoria y después te das cuenta que pasa así gráficamente literal, pues, ¿cachai? Claro, claro. Por eso te digo, yo creo que hay cosas que van más allá de la persona, como una capacidad extrasensorial, y hay cosas que a lo mejor a todos las tenemos internalizadas en nuestro cuerpo y de cierta forma no las aceptamos porque no las manejamos a diario. Es como una habilidad que si tú la vas desarrollando, la vas a lograr realizar de manera perfecta, pero si tú no le das el entrenamiento suficiente, se va atrofiando. Mm. Yo había contado hace tiempo, no sé si te acuerdas de la historia de mi papá, que yo soñé que le había picado una abeja en la pierna y ¿Ya? después al rato llaman a mi mamá diciendo que mi papá tenía una herida de bala en la pierna, en la misma zona que yo decía. Sí, sí, Mi me mamá acuerdo. contaba y estaba durmiendo así. Me dijo, no, si tú estabas llorando y habláis de tu papá, decía, no, que mi papá, que le picó una abeja en la pierna. Y en serio, si justo después fue como casi en el mismo rato que sucedió el tema de la bala, po. Mm. Fue algo súper raro, sí. No me acuerdo yo del sueño en realidad. Lo único que me acuerdo es lo que decía mi mamá, que a mi papá le había picado una abeja en la pierna. Claro. Lo que me hizo recordar un poco esa historia en su momento que la contaste en un en vivo fue a las marcas de nacimiento que pueden estar asociados a muertes en Las las vidas vidas pasadas. pasadas. Sí, Mm, exactamente. Me hizo acordar harto a eso, aunque claro. no tiene nada que ver, pero igual tiene alguna similitud por el asunto de la picada de la abeja y la herida de bala. O sea, es como dos cosas Mm, que sintonizaron en lugares diferentes del universo. claro. Sí, se había leído eso en algún momento. Personas que tienen unas cicatrices raras, que no se sabe por qué están, pero son de nacimiento, no tienen una explicación lógica o certera. Entonces, dicen, ah, probablemente en su vida pasada o murió de bala o, no sé, en algún asalto, dependiendo de la zona de la cicatriz o cómo es la forma de la cicatriz o Claro. las manchas raras. Sí. Vamos a la siguiente historia. Vamos. Ya. Esta historia me recuerda a algo que a mí me ha pasado muchas veces y voy a decir primero lo que me ha pasado para que después lo enlaces con la historia. Mi Vale. trabajo, y a veces acá mismo en esta pieza, de hecho me pasó una vez después de un en vivo, ¿Ya? la puerta que está allá atrás se abrió sola. ¿Cachai? Pero estaba cerrada con pestillo. No sé, eso no lo manejo. Puede haber estado junta o cerrada. Yo generalmente cierro las puertas con pestillo o las cierro por último que quede bien cerrada porque mis hijos pueden entrar y interrumpir los en vivo. Po.
Entonces, siempre la trato de cerrar. Pero tú sabés que yo de repente dentro de Pero, los en vivos me paro y voy a hacer otras cosas. Pues entonces, claro, no te puedo asegurar con certeza si está cerrada con pestillo, ¿sabes? pero no es una puerta quien dice, no, entró el viento y la abrió. No, no. Es una Ah, ya. puerta de interior. Ok, ya. ¿Ya? Ok. Ujú, Eso me pasó acá. Bueno, cuando me ocurrió, yo por lo general no pesco cuando pasan esas cosas. Eso he aprendido a restarle ujú, importancia. Cuando en su momento en el canal nos pasaron los hechos de la psicofonía, en los cuales se nos mezclaban voces con mensajes totalmente claros y gritos y cuestiones raras. Si ustedes quieren verlo, pueden ir a videos que son de hace como 2 años atrás, más o menos del canal, y ahí aparecen. mm, Eh, de cierta forma, en un momento lo pescamos mucho y le dimos como poder a esa entidad o personaje que se estaba colando entre medio de nuestras transmisiones. Y después comenzó a aparecer en muchas transmisiones. A medida que avanzaba la transmisión y se volvía un poco más tarde, más fuerte ujú. se hacía la psicofonía. Entonces, personalmente, y lo tomo a título personal, yo desde ese momento aprendí a no darle poder a estas cosas y a restarle importancia. Una vez que le restamos importancia a eso, ese personaje dejó de mandar su mensaje. Mm. ¿Cachai? Igual no ha pasado nada hasta ahora. No, no porque no tienen cabida ni bienvenida acá ese tipo de energía ya. Claro. Sí. Bueno, también en el trabajo, hace poco, hace como una semana me pasó lo mismo. Estaba en la oficina, yo generalmente cierro la puerta y también se abrió sola. Y, y nada, digo va y la cierro nomás, pues así como digo, oh, ¿qué pasó? Y la cierro. Ujú. Pero no le doy energía, Adelante. claro. Porque ¿Qué pasó? acuérdate, Adelante. porque acuérdate que ahí pasó el asunto de las huellas de sangre, entonces Eh, tampoco quiero darle que energía. ese otro video también, que está en un live, que donde contó el Sebastián en su trabajo, que vio huellas de sangre literal. Sí, sí. También podríamos contarlo en esta sección después, pues, en algún momento. Claro. Sí, sí. Recopilación de historias. Sí, porque así las pillan directamente. Bueno, Ujú. la historia a continuación me recordó todos esos sucesos que a lo mejor, no sé si a ti te ha pasado, Katy, también esa cosa de que se abre una puerta y no hay nadie. No sé si... No. Lo único que me ha pasado de lo que te conté de que se prendió solo el proyector de Galaxia. Ujú. Y eso se prende con un control, pero ahora me di cuenta que se pueden usar otros. Así que como mi explicación es que probablemente otra persona de acá cerca, como que justo apuntó y llegó al rango de como, ¿cómo se llama esto? Como de captación, ¿cachai? Con el control, po. Ujú. Seguramente ahí se prendió el tema, pero fue como lo único que ha pasado. Claro. Bueno, la historia que nos cuentan, y por eso dimos esa introducción, es similar. El personaje que la relata dice que una tarde, a eso de las 7:30, estaba en el taller donde él trabajaba junto a su compañero de pega. Pega ¿Ya? es trabajo acá en Chile. Estaban tomando té y de repente escucha que la puerta suena 3 veces. O Obviamente, sea, que la tocan 3 veces. sí, obviamente ambos se alteraron. No era una hora tan tarde como para decir son las 3 de la mañana y quién es, ¿cachai? Y no le abro. Pero sí era la hora del té Ujú. y se levantaron a abrir la puerta. Al abrirla no había nadie al otro lado. Dijeron, a lo mejor son niños que están haciendo pitanzas, porque uno siempre piensa en el ring ring raja. ¿Cachai? Eh, Hoy ese era un juego súper famoso antes. Sí, pues, tocar el timbre y salir Lo peor, corriendo. el último, el último era la persona como que dice ya, él fue el culpable. Y si no alcanzaba a arrancar, de repente te caes paralizado del puro miedo y ahí quedas, pues fue bien. Una vez me pasó que estaba chica, estaba en La Serena, en la Villa de la Florida. Y recuerdo que con las amigas dije, ya, mira, juguemos al Ring Ring Raja.
Y la casa estaba justo a la vuelta de nosotros, de la calle, pues estaba el pasaje y la casa estaba por el sector de la calle, ¿cachai? Y dijimos, ya, vamos nomás. Y una amiga se quedó parada, entonces yo vine, toqué el timbre Ujú. y mi amiga sale corriendo, pero yo no sé por qué no seguí, sino que me fui un poquito más allá y como que me senté, así como que ya no creo que sepan quién soy yo. O sea, que soy yo, ¿cachai? Y fui para allá y la señora me vio, me pilló y fue como que no. Y estaba sentadita así mirando hacia abajo y la señora me decía, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué tocaste el timbre y estás acá y estás haciendo esas maldades? Y yo quedé así nomás como que ya. Esa fue la última vez que toqué el timbre. O sea, de juego del ring raja. Claro, claro. Bueno, eso tiene que ver con las respuestas de huida o parálisis, que son Eh, respuestas primitivas que llevamos todas adosadas desde la prehistoria, que es cuando nos claro. atacaban los no sé, los leones o lo que haya habido, porque los dinosaurios nunca vieron con los cavernícolas. Esa cuestión es de los picapiedras. De hecho, Y es una respuesta también que tienen las ovejitas, los cabritos. Que cuando tienen ese instinto de quedarse paralizado y caerse para ujú, evitar que los depredadores le puedan hacer algo porque dicen, ah, ya está muerto, entonces no le sirve mucho la presa. claro, claro, es una respuesta natural, o sea, todos la tenemos. Ujú. Pero Eh, lo mío fue de tonta nomás, po. sí, sí, Ah, gracias. sí. Eh, Bueno, volviendo a la historia, le golpean la puerta 3 veces, el tipo la abre, no había nadie al otro lado, por lo tanto pensó que era una broma, y, y vuelve a sentarse a la mesa, a seguir tomando once. La cosa es que estaban tomando lo más tranquilamente en la cocina, y de repente, desde el microondas, se cae una bandeja al suelo, bueno, ¿sabes? Y empiezan a sentir como una presencia dentro de su casa. Entonces, claro, esa es la historia más que nada y ahí uno se da cuenta que de repente cuando la puerta se abre sola, cuando uno de repente siente que golpea la ventana o siente pasos, es que a lo mejor haya una presencia dentro de la casa, algo que ingresó y que tienes que sacarlo de una u otra forma, o sea, ya sea mediante los procedimientos rituales y todas esas limpiezas de hogar, o, o mediante los rezos, que yo creo que es lo más efectivo. mm. Yo no creo mucho en eso de prender el palo santo y todo el atado, ¿no? ¿Cachai? Yo creo, o sea, es que es lógico, pues, si una persona empieza con estas prácticas y no sabe hacerlo, dando, por ejemplo, lo que ha dicho la Monse, lo que hemos comentado, estoy hablando desde ese punto de vista, tú sabes que mi pensamiento es otro. Em, Al no saber hacerlo, este tipo como de rituales, cosas así, se les pegan a veces esta maldad a las personas, po. Entonces, en una de esas, alguien de que estaba dentro de la casa, estaba en estas andanzas y justamente lo trajo a la casa. Sí, sí, de Eso me hecho, hizo acordar, ¿Mm? dale, No, me hizo que... acordar a lo que había contado el Manuel. ¿Te acuerdas Ujú, que de la historia de la casa Ocupa? sí, Él contaba que había visto, de hecho, como una especie de presencia de un hombre alto, no sé si era el hombre del sombrero. Y también comentaba que en la parte de la cocina había una bandeja de platos que estaban así, chuc, 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 y la parte de acá estaba como donde se cae. Y el último plato, ese fue el que como que se levantó y se cayó. Obviamente él no vio lo que pasó, sino que está contando de dónde estaba el plato y cuando escuchó que se cayó al piso. Entonces eso me hizo acordar la lo historia. que se había caído, claro, de la bandeja. Mm, La historia te hizo acordar de eso. Ujú. Sí, por eso te digo, hay muchas cosas que pueden pasar en la cotidianidad. Por ejemplo, que se abra una puerta o que se caiga algo en el living o donde tú no estás y lo puedes asociar a algo físico, a un temblor, ¿no es cierto?
Claro. a, a un viento que entró por una ventana. Pero, ¿quién nos dice que desde ese, no sé, 95% de las explicaciones físicas que son referentes a por qué pasa algo, un 5% son totalmente paranormales? Puede ser. ¿Cachai? Porque no hay explicación. Claro. Porque el humano, como ser racional, siempre trata de darle explicación a las cosas, pero muchas veces simplemente no tienen explicación. Y algo similar pasa con el fenómeno ovni, en donde se está comprobado que alrededor del 95% son asociados a causas naturales o simplemente a mentiras, ¿no es cierto? A historias inventadas. Pero el Claro. 5% no se ha comprobado, ni siquiera de Mm. una manera física o científica, y tampoco se trata de charlatanería. Entonces, con que sea un solo 5% de lo, no sé, por poner un número, 5.000 casos, ¿cachai? 50 son verdaderos, Mm. que no es una cifra pequeña. Claro, pues que ahí tenemos las historias que hemos comentado harto, o sea, más que nada tú que te gustan estos temas, de las evidencias, los relatos, la experiencia que han pasado personas con estos encuentros. Por ejemplo, el otro niño, el otro Sebastián, que comentaba lo que le pasó en el viaje, la historia esa de Betty Andreasson. Mm, Y otra historia más que has comentado. sí, Entonces, está bien, uno dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo fui a tal lado y vi, no sé, un ovni, me pasó esto y aquello, pero si no tengo nada como comprobable, no sé, en algún estudio de regresión o algún tipo de examen, es poco lo verídico que podría ser, po. Pero en otras situaciones o en otra historia, sí la han hecho por el tema de las regresiones, pues. claro. Ahora se me olvidó multiplicar el 50 por 5, era 250 casos, de 5%. Mm. Claro, el asunto de las regresiones. Ujú. Igual tengo una historia asociada al asunto de las regresiones, porque también tienes que creer en eso para asociarlo como una verdad canónica. O sea, no está explicado tampoco de manera científica que lo que pasa en las regresiones sea verdadero. Ujú. ¿Cachai? Claro, porque puede ser también manipulación de la misma persona que te está realizando esto, o de psiquiatra, que te impone pensamientos para tú llegar a eso. Si estás en una especie de trance, una especie de relajación máxima, te puedes dejar llevar por los sentidos, quizás por lo que vas escuchando, o por la misma imaginación, pues. claro. O sea, existe un proceso de sugestión y Ujú. de manipulación. Sugestión por parte del paciente y manipulación por parte del psicólogo. ¿Cachai? Eso puede ocurrir. Y te lo digo Claro. por qué. Porque el papá de un amigo mío, no voy a decir el nombre porque no le pedí autorización para contarlo, así que no voy a Ujú. decir el nombre, fue a hacerse este tipo de regresiones pensando que iba a descubrir lo que iba, lo que fue en su vida pasada. Y la cosa es que investigó dónde podía hacerlo en Valparaíso, encontró a un psicólogo que Ujú. realizaba este procedimiento. Obviamente se ¿Ya? entusiasmó porque los papás de mi amigo son toda esta onda New Age, ¿cachai? ¿Ya? Que creen en estas cosas del Reiki, sanación, tarot, todo eso lo creen. Mi ¿Ya? amigo no, mi amigo es escéptico, al contrario a los papás. Y el papá de él fue entusiasmado, de hecho le invitó a mi amigo a que lo acompañara a esa sesión, con ese, ¿Ya? sacó folletos, vio los valores y todo y fue. Y la primera entrevista contaba que no fue nada, fue como para conocerlo. ¿Cachai? Ujú. Él pensaba que al tiro le iban a decir que o iba a lograr saber quién fue en su vida pasada. La cosa es que la primera entrevista era como para conocerlo, cómo era, etcétera. Y la segunda fue la regresión. ¿Cachai? De la primera llegó un poco decepcionado y dijo, no, si esta cuestión es chanta y todo el atado.
Y cuando fue a la segunda, le hicieron la regresión y dice que no pasó nada. Mm. Entonces se Es que desilusionó un poco. yo creo igual eh, que tiene que ser algo específico. Algo, porque no creo que uno diga, ya quiero saber qué pasó a los 4 años, solamente por saber, ¿cachai? Es complicado por el tema del cerebro, de algunos pensamientos llegan a la memoria a largo plazo, otro a corto plazo, después se olvida y es como difícil recordar, po. Y cuando estabas comentando este tema de las regresiones, también uno puede tener pensamientos que no son reales, po. Que es como quien dice, ya, está esta película y falta este sector o faltan estos 2 minutos. Ya, ¿qué hace el cerebro? Como que intenta compensar este olvido Ujú. teniendo como quien dice, ah, voy a sacar esta parte y la voy a pegar. ¿Por qué? Porque no sé si te ha pasado a ti que tú, por ejemplo, recuerdas un hecho tal cual y otra persona que también estuvo en esa instancia te dice, no, si no pasó esto, pasó así, así y así. Pero los dos tienen recuerdos distintos. Ahora es difícil saber quién realmente tiene la razón porque no hay como una proyección que diga, mira, esto fue lo que pasó realmente. Porque para ti tú dices, no, si yo tengo razón, yo lo recuerdo así y así. Pero la otra persona también te puede decir lo mismo, no, si no pasó esto, porque esto y aquello. ¿Cachai? Entonces tu cerebro igual de cierta forma rellena esos espacios vacíos para que tenga una coherencia en los recuerdos. Claro, o sea, la realidad que nosotros tenemos, de cierta forma, es gracias a nuestros recuerdos del pasado y a Claro. nuestras acciones. Entonces, Ujú, el cerebro, de cierta forma, moldea el pasado. De hecho, ujú, hay estudios que, y está más que archi comprobado, que el cerebro, cuando hay un recuerdo doloroso, lo tiende a borrar. ujú. Tiende a que no Esos son los traumas. recuerdes, claro, tiende a que no lo recuerdes. Entonces yo Y... creo que ¿Mm? eso, ese tipo de lo que tú dices de trauma, eso sí se puede hacer como una especie de regresión, porque si a ti te afectó de vida adulta y tú Mm. recuerdas quizá un poquito, probablemente ahí se pueda trabajar en eso, o tratar de indagar un poquito más allá, que yo creo que igual pueden existir instrumentos para ir recordando. Sí. Bueno, ahí está, ahí tenemos el conflicto de concepto, para que la gente entienda un poco. Regresión es lo de la vida pasada y lo otro es hipnosis, Mm, que es tu vida, ¿cachai? Entonces, claro, si quieren volver a ver si tenías un trauma cuando chico o algo que te pasó o una vivencia de tu vida actual, yo, Seba o tú, Katy, eso es hipnosis. ujú, Y mm. regresión es cuando vaya a otras vidas. Ah, ya, ya, Y ya. progresión es cuando vaya a vidas futuras, que también se realiza. Un concepto igual que es como parecido el tema de las regresiones y la hipnosis. Sí, son similares. De hecho, uno Mm, tiende a confundirse. Ahora, claro, ¿de dónde nace esto? Supuestamente nace desde que, en teoría, nosotros estamos viviendo todas las vidas al mismo tiempo. Y no solo nuestra vida, sino que vidas, muchas, muchas vidas en este mismo presente. No sé si se entendió. como tipo multiuniverso, ¿No? multiverso. Cacha que Antares tenía esta idea, pues, weón, pero no se la leía a Antares, se la leía a otra persona antes, a un ¿Ya? psiquiatra, que él dice que en teoría el tiempo no es lineal, Ujú, ¿ya? O sea, el concepto de tiempo lineal es algo que nos implantaron desde el colegio, etcétera, para explicar la historia. ujú. La línea de Pero, tiempo. claro, pero nosotros en teoría estamos viviendo todas nuestras vidas, pasada o futura, al mismo tiempo. Y no solo nuestra vida, sino, esto es lo complicado y me cuesta un montón explicarlo, pero es como que tú, Katy, que estás ahí, soy de Ujú, Valparaíso, en este ¿ya? mismo presente, tu misma alma o espíritu, y ahí tengo el problema de concepto, que si alguien me lo puede aclarar, me lo aclara en comentario o en un chat privado de la comunidad, está en otra persona, pero en este mismo tiempo, ¿Ya? ¿cachai? Pero tú no te vas a dar cuenta que eres tú misma. Creo que Por, hay una película referente a eso. debe haber un montón, Sí, debe haber un montón. un universo de Katy. Me caigo mal a mí misma, sí.
Claro. De hecho dicen que de repente cuando dañas a otra persona te estás dañando a ti mismo. Que puede ser. Eh, Pero ese es el concepto y de ahí viene toda esta cuestión del karma, del dharma. Que si, por ejemplo, y Antares lo decía, cacha, no estoy profetando a Antares, pero ese gallo lo decía. se viene ese video por si acaso, está súper bueno. Claro, él decía que de cierta forma, si tú dañas a otra persona, te puedes estar dañando a ti mismo. ¿Cachai? Porque puede ser tú mismo el que está al frente tuyo. Entonces, claro, es súper complejo y habla de multiverso y todo un montón de cosas que igual son difíciles de explicar. Mm. Bueno, vamos a otra historia, Está buena esa, la de los tamales. la de los tamales. No, pues era la primera, pues esta era del niño que Ah, entró, ¿verdad? La puerta que se abrió. la puerta que se abrió. Sí, Y están tomando once. estaban tomando un tecito. La siguiente historia pasó en Salamanca, que para contextualizar un poco, y es importante saberlo antes de continuar con la historia, Salamanca en Chile es una ciudad de la cuarta región, que al interior de la cuarta región y está asociada con los brujos. ¿Ya? Ya, si yo te digo de brujo en el norte, Salamanca. Pensé que estaba en la tercera. A ver, está al interior de Ovalle. Creo que esa es la cuarta, ¿no? Ah, sí, Ovalle es la Al cuarta. interior de Ovalle. Y, y ahí en Salamanca supuestamente está... Hay una montaña en donde hay brujos y se juntan. ¿Ya? Pero solo para contextualizar el lugar, no estoy diciendo que la historia trate de eso, pero siempre es bueno tener ese antecedente, ya que la historia se refiere a algo que pasó en ese lugar. Como que yo te hable, no sé, de del Cerro Uritorco, en donde se ve mucho avistamiento ovni, y te cuento una historia nada que ver, pero siempre hay que considerar que ahí hay avistamiento ovni. Claro, ¿Sí? o sea, la relevancia que tiene, qué es lo que lo hace llamativo. Sí. De hecho, el lugar donde se juntan estos brujos se llama la raja de Manquehue, o rajadura de Manquehue. ¿Ya? ¿Cachai? Y ahí se juntarían a hacer su aquelarre. ¿Ya? Pero eso pasa en Salamanca, a grandes rasgos. La cosa es que a mediodía, esta persona mientras almorzaba, cayó una niebla. Él la describe como algo tenebroso y se oscureció todo el lugar de un momento a otro. Obviamente hay que entender que esto es el norte de Chile, o sea, que caiga una niebla a las 12 del día y que se oscurezca, Mm, ya es extraño. claro. Sobre todo si es más al interior. Claro. Lo que él relata que habían caballos que pasaban por ese lugar y en ese momento que ocurrió la bajada de la niebla, estos caballos corrieron asustados. Después sintió unos ruidos escalofriantes, como lo describe en esa misma densidad. Y después se deshizo la niebla. Y todo volvió a la normalidad. Mm, Claro, él dice que no sabe qué pasó, pero él cree que no fue nada bueno lo que ocurrió, ya que esos caballos salieron despavoridos corriendo. mm. ¿Ya? Esa es la Las que historia. habrán visto. Ahora, claro, uno lo puede asociar, y a lo mejor él lo asoció a los brujos, Salamanca, el lugar, los caballos, un animal perceptivo de esta energía o de estas entidades que a lo mejor están al otro lado, y perceptivo también de las malas energías que puede estar transmitiendo un brujo. A lo mejor lo asoció al diablo. Ujú. ¿Sabes? Pero yo personalmente cuando leí esto y vi o me di cuenta que era una niebla, lo asocio un poco al fenómeno ovni. De hecho, en el fenómeno ovni, dentro de las características cuando hay un encuentro cercano, es que aparece una niebla densa. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor este personaje tuvo una especie de encuentro con
por una nave o con alguna entidad y no lo supo. El tema de la niebla está, por ejemplo, quien dice, ok, si ocurrió en esta zona donde él vivía, también estaba en la otra zona, no sé, del vecino. Porque me llama la atención si es que ocurrió en toda la ciudad o solamente le pasó a él. No, fue algo focalizado. Fue algo en el sector Mm. donde estaba él, incluso casi en el lugar. Ah, ya, ya. Sí. Por eso te digo, o a lo mejor él simplemente viajó, traspasó de la dimensión real a otra dimensión más bizarra, pues no sé, en un segundo. Pero yo lo asocio al fenómeno ovni. Para mí apareció una nave, se posó, se bajó alguien, se llevó un caballo y después el tipo Había, no volvió de la había una parálisis. vaca, no había una vaca, se llevó el caballo. Claro, después el tipo volvió del parálisis. Eh, ¿Cachai? Eh, y vamos por la hora, ujú. vamos por una última historia. La siguiente historia ocurrió en el año 1988 en Punta del Tralca, en un retiro de características espirituales. Este tipo habla que en la habitación que él estaba había una serie de camarotes. Ya. En ese tiempo se escuchaba el personal estéreo, estaba escuchando música y tratando de dormir, cuando en un momento abrió los ojos, miró hacia la ventana y vio una silueta de un hombre, una luz al frente de su cara, de lo que debería ser rostro, una luz pequeña, y él lo asoció a que era un cigarrillo encendido del hombre que estaba al otro lado de la ventana. De hecho, Ujú. fue tanto el detalle que se dio cuenta que el cigarrillo se estaba consumiendo. Obviamente, él pensó que era otra persona que estaba al otro lado, una especie de estos compañeros que estaban en el retiro espiritual, pero él Ujú. al darse cuenta y al abrir para verificar si hay alguien, no había nadie. Mm. Esto ocurrió en La Serena. ¿En La Serena? Sí, Oh, no, no parece la zona. no. Oye, qué lata. Hubiera Pregúntale a sido César Parra. bueno, hubiera sido bueno, por ejemplo, que diga o las compañías, no sé, otro sitio, o hiciera un retiro espiritual, de ser más como por el campo. Sí, pues. Ahora, ya, relacionémoslo con algo. Yo lo relaciono con el montón de historias que hay sobre el hombre del sombrero, ya que el tipo Mm. estaba con personal estéreo, casi en una trance que estaba entrando al sueño. Entonces, cuando ocurre ese momento de irrealidad que a mí me ha pasado, ahora que duermo estresado no lo percibo, pero cuando dormía bien, me estiraba en la cama y comenzaba a escuchar los sueños primero y después a verlos. Po. Ujú. Y se forma como un ambiente bastante acuático, bastante irreal, y a lo mejor ahí se le apareció esta entidad del hombre del sombrero en la ventana. Yo creo que por ahí va la explicación, por darle una explicación en el ámbito paranormal. A lo mejor realmente era una persona que estaba al otro lado y lo estaba psicopateando, Ujú. pero yo lo asocio al hombre del sombrero. Por la forma que dijo. Sí, Oye, igual, Personal Stereo, o sea, estamos hablando como antes del 2002, años antes del 2003 por ahí. sí, pues, 1988. Ah, salió la fecha. Sí. Mm, tenía 8 años yo en ese entonces. Mm. Así que eso, chiquillos, esas fueron las historias del día de hoy. Espero que les hayan gustado. No sé, Katy, si tú quieres comentar algo más. No, yo creo que para la otra sección igual vamos a seguir con esta misma metodología de contar pequeñas historias y que sea cortita. El tema de los videos, ahí ahora ustedes comentar si es que les gustó esta como sección de video entre los dos contando historias y eso porque vamos a seguir haciéndolo y también queda pendiente lo de la salida a terreno mientras uno se queda viendo los comentarios y esas cosas. Sí, Así que eso está pendiente. sí. Y otras cosas que vamos a realizar también es, por ejemplo, no sé,
contar una historia ya más grande, un caso extraterrestre, Ujú. entre los dos también así de esta forma, ya que es una manera más fluida y evitamos sobrecargar también el asunto de la internet. Claro. Entonces, claro, queda un mejor material para ustedes. Ujú. Y como siempre recuerden, suscribirse a nuestro canal, dejar su like, que también nos ayuda bastante a que nuestro video se Se visualice por otras viralice. personas. Y si quieren dar donación, bueno, ahí está el botón de super. Creo que pueden donar desde 1.000 pesos para arriba. O suscribirse a Ujú. nuestro canal con una membresía mensual. Si no, no importa. Aunque den su like y se suscriban, estamos más que felices. Exacto. Así que Eso nos es, apoya. sí. Así que eso, chiquillos, y nos vemos en un próximo en vivo. Y queda pendiente Antares, que va a ser un video similar a este. Obviamente más largo y más en Ujú. profundidad. Claro, se ha enfocado solamente en ese personaje porque todavía quedan más capítulos. Quedan harto. Quedan Sí. harto. Así que eso, que estén bien y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Chao.